Una semana realmente... No hay argentino más impune que Macri. De hecho, está viajando, recorriendo el mundo, no tiene ningún impedimento para salir del país. O sea, si fuera Mauricio Macri, ciudadano argentino que pide permiso, lo aceptan en Francia, no hay problema. Hablamos de la responsabilidad de una persona que ejerció el más alto cargo público de la República Argentina durante 4 años y está paseando por la Costa Azul. No como si fuera todavía el hijo de Franco. Mauricio, no el expresidente, es Mauricio, el hijo de Franco, cuando Franco era dueño de empresas y él, siendo el hijo, era una suerte de gerente general, ¿no? Sí, y más allá de las consecuencias políticas que esto pudiera tener o que algunos aseguran puede tener para él en sus intenciones de regresar a la política, también hay un costado muy importante que tiene que ver con lo judicial, ¿no? Y con lo que mientras tanto va sucediendo aquí en la República Argentina. Bueno, de eso vamos a hablar ahora y en una semana que también es muy importante porque tiene que ver con finalmente la presentación de lo que va a ser la reforma judicial, algo muy esperado, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha sucedido en los últimos años. Pero a ver, ¿qué es lo que sucede en los medios de comunicación todo el tiempo presentes en estas cuestiones, ¿no? En lo político, en lo judicial y jugando de una manera a veces muy complicada. ¿Y a qué nos referimos? A lo que vamos a ver ahora, artículos y el tratamiento de determinadas informaciones que tienen que ver en este caso con la reforma judicial y con la Corte Suprema de Justicia. Pero hay un dato no menor y hay que entender que la reforma judicial no se refiere a la reforma de los edificios del Poder Judicial. Se refiere a que tiene que haber jueces probos, que concursen, que los mejores, los que tengan mejores pruebas en los concursos, sean los que ocupen las vacantes, que se utilice nuevamente el Consejo de la Magistratura para que sea quien delimite o quien corrija los concursos, y de ahí siguen las ternas que van a ser elevadas al Senado para que se nominen los jueces. Pero fíjense estas tapas, ¿no? Justicia y política. La Corte no quiere confrontar con los exfuncionarios K. Andás a ver. Recibirán malas noticias. ¿De qué? ¿Cómo se anticipa una mala noticia de la Corte? ¿Es un adelanto de sentencia? Es realmente llamativo. Y fíjate la otra, La Nación dice, la Corte se siente amenazada y reactiva algunas sentencias. ¿Qué sentencias? O sea, porque te amenazan, metes preso. No entiendo cómo es la historia. ¿Cómo se puede sentir amenazada la Corte? Realmente es llamativo. Quiere decir que las causas que estaban dormidas durante 3 años, 4 años, vos vas a modificar los miembros de la Corte, entonces ahora te meto preso, ahora te voy a condenar, ahora le digo al juez que te mete en cana. ¿Pero qué es esto? Pero además, luego de la presentación de una reforma judicial que no incluía, ¿no?, pese a que muchos sí lo habían asegurado, una reforma en lo que era la Corte Suprema. Hay diferentes sectores, y ahora vamos a repasar algunos que sí reclaman, por supuesto, cambios. ¿Cambios por qué? Bueno, por las demoras, por las causas que se van acumulando, ¿no?, por las medidas judiciales que apuntan a que la Corte no puede intervenir en determinado fallo. ¿Por qué? Por los mismos vínculos que han tenido algunos de los representantes de la Corte Suprema. Pero en medio de todo esto es que se presentan estos artículos periodísticos. Por último, digo, y vamos a escuchar ahora lo que dijo Raúl Zaffaroni, además la Corte se siente amenazada, como si tuviera que amotinarse en un lugar y defender a través de los fallos. En el mismo título está el error grandísimo y que no podemos dejar de resaltar. Entonces ahora sí reactiva algunas sentencias que no decidió o que no quería reactivar hasta ahora. Bueno, lo que decía Zaffaroni es muy interesante. Hoy justamente aquí en C5N hablando con Antonio Fernández Llorente, porque decía, bueno, no puede ser que haya ciertas cuestiones que las terminen de definir entre 2 y 3 personas, siempre los mismos. Lo escuchamos. Tener concentrado el poder republicanamente, tener ese poder en manos de 3 personas es muy, muy peligroso. Toda concentración de poder en una república es peligrosa. Y digo 3 porque son 5, pero 3 hacen mayoría, ¿no? Claro. Eso es un riesgo en cualquier república, ¿no? Semejante concentración de poder es un riesgo. Y una concentración de poder que bueno, ha llevado a que la Corte pretorianamente a lo largo del último siglo se ha convertido, no porque no lo dice la Constitución, pero la Corte lo ha asumido y hoy es costumbre ya constitucional. Bravo, en el medio de la nota, él decía, no todo el mundo tiene 5 miembros de la Corte Suprema de Justicia. En Latinoamérica, por ejemplo, son muchos más los miembros. Hay que ir a Brasil, va a ser Uruguay, Chile. No hablemos de Venezuela, que está tan polemizada, pero vayamos a Perú. Recorramos el mundo, vemos a la cantidad de miembros y por qué las constituciones del mundo determinaron que era mejor tener más miembros en la Corte Suprema de Justicia. En un momento se hizo mal en la Argentina en la década del 90, porque se
elevó a 9 miembros y bueno, fue toda una corte que aprobó el persalto, fue muy complicada. Después Néstor Kirchner llevó a 7 miembros y después se pensó que eran buenos 5 miembros, aunque nos dimos cuenta que hay una enorme cantidad de causas que están archivadas y la Corte lo que hace, frente a una reforma de miembros del Poder Judicial, la Corte amenaza con lo que publicaban algunos medios. O lo publicaron los medios sin referencia en la Corte o sin, digamos, haber hecho un off the record en la Corte, o fue de motu propio, la Corte efectivamente va a hacer esto. Pero, Dani, vamos a ver por qué hay que modificar los